genérica está actualmente en boga en Colombia. Y para ahondar sobre el tema ya tenemos con nosotros a nuestra invitada. María Fernanda Barreto va a hablar con nosotros, ya la tenemos aquí con nosotros, valga la expresión, licenciada. Bueno, cosas están pasando en Colombia, ¿no? Llegó esta transformación, este cambio y parece que hay sectores en Colombia que no se niegan. De hecho, por cierto, muy acuciosos algunos sectores que denuncian políticas públicas en el gobierno de Petro, pero que cuando mandaba el uribismo no hablaban nada de eso. Por supuesto, bueno, un saludo para ti, para Emma, para quienes nos escuchan, ¿no? Realmente sí, está bastante tensa la situación en Colombia. Sabemos que el presidente Gustavo Petro no es un presidente revolucionario que haya roto con los Estados Unidos, sigue teniendo un respaldo mayoritario en la Casa Blanca, sigue manteniendo a Colombia dentro de la OTAN, pero aún así, tan solo esas reformas que hasta ahora ha venido planteando, la reforma a la salud, la reforma laboral, la entrega de tierras, solo esas pequeñas reformas ya le han valido estas situaciones que ha venido anunciando esta semana. El pronunciamiento de quien dirige a los militares retirados, el coronel retirado John Marulanda, creo. El apoyo del general Zapateiro a esa manifestación, que es un general abiertamente, además uribista, muy vinculado a las violaciones de derechos humanos en Colombia, y también las declaraciones del fiscal Barbosa, un fiscal que no solamente parece estar haciendo el terreno para buscar un lawfare y potenciarse a sí mismo como candidato, sino que salió de inmediato, mientras este coronel retirado hablaba de aplicar el mismo método que se ha aplicado en Perú, Barbosa, el fiscal, salía a una reunión con la fiscal de Perú, quien realmente dirigió el lawfare contra Pedro Castillo, el golpe de Estado contra Pedro Castillo. Y de ahí para dónde viajó Barbosa, a reunirse con el Procurador General de la Nación de Argentina, quien ha liderado el proceso contra Cristina Fernández, contra Milagros Sala y por cierto también contra Venezuela por el caso del avión. Entonces vemos que se está tejiendo una red para el lawfare, pero además se está dividiendo, se está tratando de gestar molestia dentro de los cuarteles en Colombia también, y yo diría que por sobre todo lo que se está apostando es a la ingobernabilidad. Creo que las reformas que está haciendo Petro, el hecho de que se mantenga en diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, aunque parece que él mismo le lance a veces piedras a ese diálogo, pero ahí está. Esto está haciendo que los poderes de facto en Colombia se activen, aún a pesar de que, como dije, sigue manteniendo a Colombia dentro de la OTAN, sigue gozando de la simpatía de amplios sectores dentro de la Casa Blanca, pero a pesar de ello se han activado, y como tú señalas, las corporaciones mediáticas como un gran poder de facto en Colombia, que no han cesado y que están sumados a apostarle a la ingobernabilidad. Ahora bien, María Fernanda, ¿cómo a esta fecha, ya luego de la posesión de Gustavo Petro en la presidencia, se ha él mantenido en cuanto al apoyo popular en Colombia? ¿Cómo se encuentra él posicionado en cuanto a este acompañamiento que le hace el pueblo colombiano? Bueno, la popularidad del presidente Petro en Colombia sigue siendo bastante buena y en la región creo que aún más, ¿no? Ha tenido mucho protagonismo dentro de la región en esa política exterior de paz. Sin embargo, sí, algunas concesiones que ha hecho, otros temas que no ha querido abordar o como se han manejado algunos temas, ha generado también que el apoyo sea cada vez más crítico, ¿ya? Algunas medidas que ha tomado, porque también entendemos que los poderes de facto en Colombia hacen que gobernar, teniendo tantos poderes de facto en contra, empezando por el poder de los Estados Unidos, continuando por el poder de las corporaciones mediáticas, el poder de la banca y de todas las grandes corporaciones, pues es un gobierno bastante complejo, bastante complejo. Cualquier gobierno que pretenda sacar a Colombia del atraso político en el que se encuentra, fíjense que Colombia no entró en ningún momento en la ola del socialismo del siglo XXI, ni siquiera a principios del siglo XXI, cuando estuvo más en boga, pues, ¿no? Colombia se mantiene macartizada. La palabra socialismo o comunismo o revolución en Colombia son palabras que te pueden costar la vida. En Colombia continúa asesinándose líderes y lideresas sociales, continúan aún en el gobierno de Gustavo Petro. Aún, claro, porque eso además escapa del control del poder ejecutivo.
la doctrina militar sigue sin tocarse, o sea, todavía hay grandes poderes de facto gobernando realmente Colombia y el poder que se tiene dentro del Poder Ejecutivo requiere el poder popular. Si Ahora, no cuenta con ese poder popular, por eso es que él dice, esto se defiende en la calle. Correcto. ahora, ¿hacia dónde va? Petro ha dicho que si se le cierran las puertas a estos cambios, bueno, tendrá que haber una revolución. ¿Cree usted que va a haber una revolución? ¿Van a dejar que Petro haga una revolución en este contexto? ¿Y qué harían estos sectores, no? Bueno, las revoluciones por definición no se dan cuando las dejan, se dan cuando se dan, ¿no? Por eso son rupturas, son revoluciones y no son simples reformas. Dejar, no creo que lo vayan a dejar. Los Estados Unidos se opondría a cualquier otro proceso revolucionario en nuestra América, más aún en su principal base de operaciones que lamentablemente continúa siendo Colombia. Pero ya vemos que no están dispuestos a dejar ni las más mínimas reformas. Entonces, esto lo que está buscando, por ejemplo, el fiscal Barbosa, al hacer esta gira, convocando a los fiscales que han dirigido la OFER, a los fiscales del Mercosur, lo que están buscando algunos sectores de la oposición y las corporaciones mediáticas es justamente agudizar las contradicciones. E incluso han tratado de sumar a Petro al llamado eje del mal, donde estamos orgullosamente Venezuela, Cuba y Nicaragua, para tratar de que se agudicen las contradicciones contra Petro. Ojalá que el pueblo colombiano en las calles siga presionando, no solamente para que se den las reformas que ya se plantearon. Es indispensable la participación del pueblo en la calle, ¿verdad? Es indispensable la participación y el protagonismo del pueblo colombiano en el interior y en el exterior. Y también es indispensable el protagonismo de los pueblos en solidaridad en el exterior de Colombia. Sin esa solidaridad de los pueblos, sin esa hermandad entre los pueblos y sin el protagonismo popular del pueblo, pues es muy difícil que se puedan dar las reformas que planteó el gobierno del Pacto Histórico cumplir en estos 4 años. Será más difícil aún que se trascienda y se vaya más allá de esa reforma y lo tendremos aún más complicado para un panorama electoral que estábamos conversando tras cámaras, que no sabemos cómo se va a dar, porque lo que sí tenemos claro es que el propio Gustavo Petro no puede ir a la reelección y estamos hablando de un panorama ya en 3 años prácticamente. Sí. Bueno, por cierto que recientemente, ¿cómo navegar en esas dos aguas? Dificilísimo. En estos días el vicepresidente se reunía, de canciller, quiero decir, con Uribe, ¿no? Entonces, ¿cómo poder congeniar esto tomando en cuenta que, bueno, hay esa apertura? Y siempre se dijo que iba a ser muy difícil, ¿no? La gobernabilidad de Petro, incluso cuando era candidato decíamos, se le va a hacer muy costa arriba que gobierne supuesto. Petro si llega Con a la tantos presidencia, poderes como de en facto. efecto ha sucedido. Así es. Muy difícil, muy complejo el panorama, difícil analizarlo en tan corto tiempo, pero bueno, quería invitarles, por ejemplo, ayer publiqué un artículo al respecto que se llama Barbosa y la red de la OFER y estamos publicando todo el tiempo artículos relacionados para complejizar un poco. ¿Por dónde se puede ubicar? Bueno, se puede leer en la página naenpalabras.com, pero también este artículo se puede leer en laraya.com, la revista raya.com de Colombia, y en almayadin.com, donde también estamos publicando. Bueno, y en todas nuestras redes, en TikTok, que también me publica siempre. Ya lo dijo. Bueno, muchísimas gracias, María Fernanda Barreto. De verdad que es un reto para el gobierno de Colombia, esto que se le avecina, aún y como lo dice nuestra especialista, tiene el apoyo a nivel internacional, es necesario, imprescindible el tema del apoyo del pueblo colombiano dentro de Colombia para que se pueda mantener y se dé, y se materialice este tema de la gobernabilidad en Colombia. Bueno, Venezuela, nos vemos mañana. Cuídense mucho y pendientes de la información. Se viene la emisión meridiana de la noticia. Nos despedimos, amigos, siempre con una sonrisa. El que obra bien le va bien. Que pasen todos una feliz tarde. Será hasta mañana. De todo tipo, militares, políticos, económicos, sociales inclusive.